Quisiera invitarlos a que abran sus Biblias, si la tienen a la mano, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36, 37. Dios, es increíble darse cuenta cómo Dios da dones, talentos, nos permite vivir bendiciones, estudiar, acumular experiencias, estar en lugares de influencia muchas veces sin darnos cuenta. La bendición a la que voy es esta: muchas veces Dios nos colma realmente de bendiciones para que en algún momento nos demos cuenta que Él quiere y que nos colocó en ese lugar para que nosotros seamos un canal de bendición para alguien más. Y cuando nosotros descubrimos eso, encontramos una dimensión de vida maravillosa. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que nosotros no somos el centro de la historia, que nosotros no somos tampoco el protagonista más importante, que el protagonista realmente es el Señor, que tiene un plan para nosotros y tiene un plan para los demás. Esa es una dimensión de vida que vale la pena ser vivida. Si tú pudieras hoy comprender y revisar dónde estás, qué tienes en la mano, qué bueno hayas vivido, qué has aprendido y qué hayas estudiado, y pudieras disponer eso como un canal de bendición para otras personas, tu vida, mi vida, irían a otro nivel. Y una de las personas, hace varios años encontré a una persona en la Biblia, en las Escrituras, que Dios ha utilizado muchas veces para enseñarme a pensar en mi vida como un canal de bendición para otros. La primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento está aquí. Es el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que inició en Jerusalén, y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La persona de la que quiero hablar por unos minutos es este hombre de Dios en la Biblia. Ocupa muchas partes del Nuevo Testamento y del libro de los Hechos, porque es una figura fuerte, poderosa, influyente, pero no es uno de los grandes apóstoles. Es lo que me llama la atención. No es Pedro, no es Juan, es José, pero cuya influencia y corazón que personifica y que encarna este principio: sé que si Dios me ha bendecido a mí, es para bendecir a otros. Eso lo hace una gran influencia en la iglesia del primer siglo y hasta el día de hoy. Y fue tal la vida y el ejemplo de amor y de entrega de José, que venía de una isla que se llama Chipre, que los apóstoles le pusieron un apodo muy bonito. Le pusieron de apodo Bernabé, que quiere decir el hijo que consuela. Y yo no puedo pensar en mejor nombre para una persona que, viendo la necesidad tan grande que había en una iglesia emergente, en una iglesia llena de necesidades, en una iglesia en donde la gente comenzaba a vivir en una comunidad en donde había tanta necesidad, que cuando este hombre vio la necesidad que había, dijo: pero yo tengo un lote ahí en mi tierra que está haciendo nada, está llevando sol, no está haciendo nada. Sí, podría ser que lo legara a mis hijos. No, la Biblia no dice que fuera casado, que tenía hijos, pero simplemente era una heredad que tenía. ¿Cuántas personas tenían ese privilegio de tener un lote por ahí en alguna parte? No muchas personas. José lo tenía. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie lo obligó a que lo hiciera, pero cuando vio la necesidad dijo: si hay un recurso acá haciendo nada y hay una necesidad muy grande acá, yo quiero ser un canal que conecta una necesidad con la provisión de Dios. Y lo entregó a los pies de una iglesia y bendijo a la gente, al punto que los apóstoles dijeron: llamémoslo hijo de consolación, porque eso es lo que es.
Si tú pudieras entender que hay cosas y que hay bendiciones en un almacén, en tu casa, que hay bendiciones y capacidades en tu carrera que son muy necesarios en otro lugar, que hay experiencias que tú has tenido y acumulado a lo largo de los años que podrían serle muy útil a la siguiente generación, no te quedarías sentado preguntando, ¿y qué será lo que Dios tiene para mí? Simplemente te pararías y conectarías donde ves una necesidad, la provisión que Dios es en ti para esa necesidad. ¿Quién está aquí conmigo? Dios quiere que tú seas un Bernabé para alguien. Un Bernabé para una iglesia, un Bernabé para una nueva generación. Y por eso es muy importante verlo como un ejemplo para nosotros. Cuando tú avanzas en la historia, lo encuentro a él como un puente que conecta dos visiones, dos cosmovisiones. Y voy a explicar a qué me refiero. Cuando el tiempo pasa y Pablo se convierte, Saulo se convierte, Pablo se convierte. Después de 3 años de haberse convertido, aquel que perseguía a la iglesia sube a Jerusalén. Sube a Jerusalén porque sabe que el núcleo de el cristianismo, de lo que él ha descubierto ahora, está en Jerusalén. Y entonces va allá siendo un hombre que ha recibido una revelación de Dios clarísima de que el evangelio que Jesucristo trajo no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Esa verdad que él encarna, que él vive, siendo un ex fariseo con ese conocimiento tan brutal de la ley de Dios y de la revelación de Dios, pero que ahora entiende que en esa ley y en esa revelación de Dios a Israel estaba contenido un mensaje. El cumplimiento de un mensaje a través del Mesías, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Viene y sube a Jerusalén, buscando conectar con esa iglesia vibrante, fuerte, tremenda, que está compartiendo el evangelio, pero que no entiende esto. Y aquí me llama la atención que dice el texto, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Pues, ni bobos que fueran. El tipo había andado encarcelando y torturando y dando permiso para que mataran a los cristianos, y eso es lo que él quería hacer, y ahora decía que era cristiano y que amaba al Señor. La gente decía, eso hay que verlo, que vayan los hermanitos al culto, y si no salen dañados, pues yo voy la próxima vez. No confiaban en Saulo. Entonces, ¿quién aparece en escena? ¿Quién? Bernabé. Se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Y también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y te das cuenta que en el momento en la historia en que el Señor está depositando de su Espíritu Santo sobre un pueblo para que alcance las naciones, la persona clave para ese designio es Saulo, pero la persona que conecta esos dos mundos y cosmovisiones es Bernabé. Y Bernabé es instrumental para que Pablo, años después, vuelva a Jerusalén en un momento de mucha conmoción y discusión dentro de la iglesia, porque los discípulos en Jerusalén todavía están debatiendo si los cristianos, la gente que se convierte, debería de adoptar la fe judía de alguna manera antes de ser verdaderamente cristianos. Y esa discusión que estaba causando mucho daño ocupó el primer concilio de la iglesia, como se le llama, en Jerusalén. Es un concilio que marcó la historia de la iglesia, y nosotros no estaríamos aquí hoy celebrando esta reunión de no ser porque en esa reunión los discípulos discutieron si los gentiles, nosotros, podíamos accesar a la bendición de Dios a través del perdón de pecados del Mesías, que el Mesías trajo. Y en esa discusión, las personas claves para poder presentar una defensa a que el Espíritu Santo se movía también entre los gentiles fueron precisamente Bernabé y Pablo,
que cuando escucharon los discípulos lo que Pablo tenía que decir, la revelación de Dios para con Pablo y el testimonio de Bernabé, que ha viajado con Pablo y que ha visto cómo Dios usa a Pablo y cómo el poder del Espíritu Santo toca a la gente, eso provoca que los discípulos le digan a Saulo y a Bernabé: ¿saben qué? Dios nos llamó a nosotros, a las ovejas de Israel, pero hoy entendemos que Dios extiende su gracia también a los gentiles y que no tenemos que ponerles ninguna carga a ellos como judíos. Vayan y hagan la voluntad de Dios. Y ese estrechar de manos de dos sectores de la iglesia que no se entendían fue fruto del trabajo de un pacificador, de un negociador, de una persona que se ve como fuente y como contacto y puente para conectar dos mundos, y ese es Bernabé. Ay, si tuviéramos más Bernabés el día de hoy. Si tuviéramos más personas que en vez de causar divisiones pudieran ayudarle a la gente a entenderse mejor, aún dentro de la iglesia del Señor. Si pudiéramos tener gente que pueda ver al Espíritu Santo operando de diversas maneras y aprender a respetar esos colores y sabores de la gracia de Dios, para decir: ese no es de nosotros porque no canta como nosotros, pero es de nosotros porque el Señor lo salvó de sus pecados. Quizás no levanten las manos como nosotros, pero aman al Señor porque sus vidas están basadas en el Evangelio de nuestro Señor. Puede ser que no hagamos las cosas igual, pero entiendo cuando veo aquello, que el Espíritu Santo está con ellos, y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decir no son de los nuestros? ¿Quiénes somos para nosotros para decir somos mejores que aquellos otros? Hay alguien que tiene que tener el corazón de un Bernabé para conectar a la iglesia, para conectar familias, para conectar ministerios. Sí. Hoy tenemos una afición tremenda en las redes sociales de ministerios y personas cristianas que lo que hacen es cortar cabezas, literalmente, desechar gente, llenarle la cabeza a las personas de prejuicios, porque no entienden. Mi esposa y yo somos testigos. Yo he viajado por 30 años. He estado en iglesias en donde prácticamente es estar como en un concierto de rock, con luces y humo y hasta danza moderna. Y la gente expresa su corazón y su devoción a Dios de una manera increíble. He estado en lugares donde los coros con voces perfectas y armonías perfectas le cantan a Dios, al lado de un órgano de tubos impresionante, con unos vitrales espectaculares en las ventanas, y he percibido la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en ese lugar. He estado en la selva con una guitarrita de palo adorando al Señor, y he estado en los lugares más extraordinarios donde la tecnología es increíble y he percibido a Dios. He estado en lugares donde las personas se ponen velos, y he estado en lugares donde la gente baila y da vueltas, y he aprendido una cosa: no puedo abrir los labios rápidamente y decir lo que no es, porque si Jesús está en el centro de la vida de esas personas y la palabra de Dios es el fundamento que están siguiendo, puede ser que sus interpretaciones vayan en una dirección y otra, pero cuando Jesucristo es el centro, el vértice, y la palabra del Señor es la autoridad en esas vidas, yo no estoy aquí para juzgar, yo no estoy aquí para apuntar. Quizás Dios me trajo aquí para conectar. Y curiosamente, Bernabé es enviado a mirar algo que pasa. Es el último ejemplo que les traigo, un punto más. Bernabé es enviado por la iglesia en Jerusalén porque hay una iglesia, un grupo de cristianos que surge en una ciudad que se llama Antioquía. Y parece que el mover del Espíritu Santo se hace fuerte en ese lugar. Y resulta que se da esa iglesia
porque hay unos creyentes que en medio de la persecución se van por muchas ciudades y comienzan a predicar del Señor. Y así fue como el evangelio corrió por todas partes en el primer siglo. No fue por la televisión, ni la radio, ni la música cristiana, fue por la persecución. Fueron por todas partes huyendo por sus vidas. Y llegaron a esa ciudad y fíjese, hay gente llena del Señor y de fuego por Dios que no se pone a pensar en los lineamientos que la religión pudiera poner. Y ellos dijeron, vamos a hablarle a la gente de Jesús. Y entonces se atrevieron a hablarle a lo que en el Nuevo Testamento lo llama la Escritura los helenistas, que probablemente se está refiriendo a personas que hablan griego, que tienen la cultura griega del momento, pero que conocen la fe judía, pero no conocen el evangelio. Y les hablan a ellos. Son en realidad considerados gentiles al final. Gente que no son israelitas o judíos en el sentido religioso. Les hablan a esas personas y se llevan la sorpresa de que esas personas comienzan a creer en Jesucristo y se agrupa una cantidad de gente tan importante. Y la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia del momento, envía a Bernabé a ver qué es lo que está pasando, para tratar de interpretar. Qué raro, no son de los nuestros, pero no podemos decir que no lo son, tenemos que ir a ver. ¿Y a quién mandan? A un tipo que se llama el hijo de consolación, a que revise lo que está pasando allá. Y cuando él ve lo que Dios está haciendo, él dice, esto es trabajo para alguien más. Yo soy judío, yo vengo de la iglesia en Jerusalén, pero lo que Dios está haciendo aquí es diferente. Son personas diferentes. Hay un código que ellos tienen que es distinto. Necesito la ayuda de alguien. La Escritura dice que fue a buscar a Pablo. Y me encanta porque cuando la Escritura dice que lo fue a buscar, el término que usa en ese pasaje es como el que busca una aguja en un pajar. O sea, tuvo que meterse en la ciudad e ir de boca en boca diciendo, ¿han visto a Pablo últimamente? Ha pasado por aquí. Y no se detuvo hasta que lo encontró y le dijo, Pablo, tú tienes que ver lo que Dios está haciendo en Antioquía. Te va a parar los pelos. Yo necesito tu ayuda, Pablo. Yo no entiendo qué es esto exactamente, pero tú sí lo entiendes. Vente conmigo, obsérvalo. Y la Escritura dice que uno de los despertares más extraordinarios que se hayan dado en el Nuevo Testamento se dio en la ciudad de Antioquía, cuando Pablo y Bernabé comenzaron a enseñar la palabra del Señor, y el que tenía el entendimiento y el código para esa cultura comenzó a enseñarles los caminos de Dios. Y esa iglesia explotó. ¿Saben ustedes, o pónganse a pensar más bien, que Pablo no tenía ni idea que cuando él trajo a Bernabé, porque lo consideró más capaz para hacer ese trabajo, cuando Pablo trae a Bernabé para sembrarse en la ciudad y en la iglesia de Antioquía, no sabía que iba a estar sembrando en la fuerza misionera más fuerte que se iba a dar en aquellos años, la iglesia de Antioquía, de donde salieron los primeros viajes misioneros de precisamente Pablo, que llevaron el evangelio a todas partes de Asia Menor y más allá. Y fue Bernabé la clave para que eso se produjera allá. ¿Qué creen ustedes? Que el primer lugar donde los creyentes fueron llamados cristianos fue Antioquía. La ciudad y la iglesia que hizo más bulla de alguna manera en aquel primer siglo fue la iglesia de Antioquía. Y el que estuvo detrás de todo eso fue Pablo, porque hubo alguien que no estaba preocupado con ser el protagonista, sino que conectaba recursos que había en un lugar en donde eran más necesarios. Y eso requiere que tengas un corazón humilde para aceptar y entender que tienes dones para ciertas cosas y que hay otras personas que tienen dones que tú no tienes, que son necesarios, y cuando tú conectas esas cosas, cumples el propósito de Dios. Tú no tienes que ser el protagonista siempre, tú no tienes que ser la figura central, pero tienes que entender que algo que tú tienes, si es desde conexiones y amistades hasta recursos, Dios
quiere que lo uses para expandir el reino de Dios y para bendecir a otras personas y para que esas personas lleguen a su destino en Dios. Y qué dichoso que eres cuando te das cuenta de eso. Qué dichoso que eres cuando no te pones en el centro, cuando te vuelves un puente. Bernabé era un puente, no era un embudo. Hay personas que quieren ser usados por Dios, pero la condición que piden es: Señor, lo que sea, pásalo a través de mí. Gloria a tu nombre. Es así. Hay personas que se creen muy capaces de muchas cosas en Dios, pero la cosa tiene que pasar por aquí. Y si no pasa por aquí, no le doy el sello. Bernabé era un puente. Conectaba cosas, conectaba personas, conectaba recursos. Y eso es, creo yo, es lo que Dios quiere que tú seas. Dios no quiere que seas un muro que impide la bendición. Dios quiere que seas un puente que la hace correr a las personas y a los lugares en donde hay necesidad. Y eso me lleva a mi último ejemplo y punto esta tarde de Bernabé. Bernabé creo que es un hombre de un corazón de segundas oportunidades. En Hechos capítulo 14. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Enfatiza, ¿qué es lo que pasa aquí? Están en una ciudad predicando, Pablo y Bernabé, y el poder del Espíritu Santo es tan fuerte en Pablo, y la autoridad con la que predica es tremenda, y los milagros son tan tremendos que la gente dijo: Pablo es Hermes y este otro, Zeus, son dioses entre nosotros. Y llama mucho la atención porque llamaron a Pablo
o Hermes, porque Pablo era el que proclamaba la palabra. Yo me pongo a pensar, ¿cómo el tipo que es conocido en Jerusalén, que tiene la confianza de los apóstoles, que es el que tiene que introducir al nuevito, a Pablo, se mete en una situación en donde va a predicar y la gente termina reconociendo al nuevo en vez de al más maduro? ¿Cómo nos iría a algunos de nosotros que nos creemos la enciclopedia andante de las revelaciones de Dios si Dios comenzara a usar a uno que tiene aparentemente menos conocimiento que nosotros o menos carrera que nosotros, pero el poder del Espíritu Santo estuviera más fuerte sobre él? Se requiere tener un corazón sano y un espíritu conectado con Dios para entender que en algunas ocasiones y en muchas ocasiones el que iba de primero termina de segundo y tiene que aceptar ese lugar con gusto y con gracia, porque así es como Dios opera muchas veces. ¿Qué hubiera hecho Bernabé si se hubiera complejado con lo que la gente comenzó, con la manera en que la gente comenzó a aplaudir a Pablo? ¿Qué hubiera pasado si Bernabé fuera inseguro, si no supiera ser un buen segundo? Termino aquí ahora sí. Ya dije termino una vez, voy a terminar ya. Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar en su segundo viaje misionero, y cuando están por salir a predicar, se da una disputa entre Pablo y Bernabé. Una discusión tan grande, dice la Escritura, que se separaron. El equipo de oro se separa. Se separa ¿por qué? Porque Bernabé insistía en llevar a Juan Marcos. Juan Marcos era su familiar, era un joven. Y cuando él dice, tenemos que llevar a este ayudante con nosotros, Pablo dice, pues no, Señor. Puede ser muy lindo, Juan Marcos, qué lindo nombre, perfecto, lo que tú quieras, pero este sinvergüenza nos dejó. Cuando la cosa se puso difícil en esa prédica, en esa ciudad donde nos apedrearon después de que nos llamaron hijos de los dioses, Juan Marcos vio cómo era la cosa. Juan Marcos, donde vio que a Pablo lo sacaron prácticamente arrastrado después de que lo apedrearon, dijo, uy, esto es el ministerio, esta cosa no está fácil. Dijo, aquí mejor es volver a Jerusalén o a otra parte porque la cosa está media fea aquí. Y cuando Bernabé le insiste, Juan Marcos tiene potencial, Pablo, es una caída, pero tranquilo, o sea, él va a aprender. Nada más déjalo que se lleve 2 apedreadas por ahí, vas a ver que ya no le va a doler. Pablo dice, pues no, porque no y porque no. Y se tienen que separar los dos. Y aquí hay algo del corazón de Bernabé con lo que yo quiero terminar. Corazones como el de Bernabé son corazones que creen en la siguiente generación, aunque no tiene toda la experiencia, aunque tiene defectos, aunque comete errores, pero sabe leer cuando Dios tiene a una persona a la que hay que darle una segunda oportunidad. Y pastor, usted dirá, ¿y cómo usted sabe que Juan Marcos tuvo esa segunda oportunidad? Bueno, porque años después, cuando Pablo está en la cárcel, escribiendo a las iglesias y dando instrucciones a la gente en la carta que le escribe a su hijo espiritual Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Muchos creen que el Marcos al que Pablo se refiere es precisamente aquel al que no quiso con él en el viaje misionero donde se peleó con Bernabé. Yo creo que para ver lo que Dios quiere hacer, Dios necesita corazones de Bernabé en muchos de nosotros, que a pesar de las falencias y a pesar de lo que vemos en la siguiente generación, Dios nos invita a ver en esa generación el potencial para llevar el evangelio a más personas. Dios quiere que entendamos que en nosotros está la sabiduría, la gracia, el consejo, la experiencia para formar a Juan Marcos, para formar a Timoteos, para formar a otras personas, y lo que nos pide es tener un corazón abierto de puente, de gracia, de consolación. Me digo yo,
Me digo a mí mismo, como decía alguien por ahí, ¿dónde estarías tú si no te hubieses topado con algunos Bernabés en el camino? ¿Dónde estarías tú si alguien no te hubiese traído la noticia? ¿Dónde estarías tú si alguien no hubiese sido como Andrés, que conoció a Jesús porque era discípulo de Juan, y que una vez que estuvo con Jesús se fue y le contó a Pedro de que Jesús era el Mesías? ¿Dónde estaría Pedro en la historia si Andrés no hubiese compartido lo que Dios le daba? ¿Dónde estaría yo si mi pastor no me diera 1 y 2 y 3 oportunidades a pesar de mis cabezonadas de joven? ¿Cómo yo podría haber llegado a lo que Dios tenía para mí en una iglesia como estas si no hubiera un Bernabé en el corazón del pastor Marcos para invitar? ¿Dónde estarías tú si alguien no te hubiese dado un lugar? Se necesitan los Bernabés. Hubiese llegado yo a conocer lo que era el mover del Espíritu Santo en México, que me cambió la vida, si no hubiese tenido a esa amiga Ilse Coleman, que me puso esos pesos mexicanos en la mano y me dijo: yo creo que Dios quiere que tú vayas a México. Le dije: no puedo, no tengo dinero, no tengo permiso, tengo un trabajo. Me dijo: que te sirva de señal lo que pongo en tu mano. Si tú le crees a Dios, vas a ir allá. Y ese viaje me cambió la vida. Les conté hace unos pocos días que al final de mi primera visita a México, el pastor Marcos y la pastora Miriam me entrevistaban justo antes de yo subir al avión en Durango. Y después de haber visto todo lo que vi en aquel congreso de adoración, me dijeron: ¿qué sueñas? Y le contesté a Miriam: sueño con ver algo así en mi país. Y sacando de su bolso $900 me las puso en la mano y me las cerró. Y me dijo: corre con esta semilla. Y 3 meses después estábamos celebrando el primer congreso de adoración que cambió la historia de nuestro país en muchos sentidos. Tres meses después estaba Marcos con todo su equipo, con 5 a 6 pastores con sus equipos, pagándose sus boletos, sus hoteles y rehusándose a recibir ninguna ofrenda de mi parte, porque dijeron: entendemos que hay una conexión aquí y queremos sembrar en lo que Dios va a hacer en este país. Hay un estudiante esperando una beca. Hay un pupilo esperando que le concedas 30 minutos de sabiduría. Hay chicos esperando una sola oportunidad. Hay soñadores esperando que alguien crea en sus sueños y que sople sobre esas brasas de sueños en sus corazones, que no los apague. Esta semana tuvimos la bendición de ver personas, pastores con lágrimas en los ojos, dando las gracias, porque en medio de las situaciones tan duras que estaban viviendo, alguien se ofreció a traerlos y pagar por ellos con tal de que pudieran ser refrescados en medio del desierto que están viviendo. Dios tiene sus Bernabés por ahí. Dios tiene sus Bernabés aquí. Dios tenía una Bernabé en mi historia cuando no podía ir al cole porque no tenía uniforme. Y Margarita, la amiga de mi madre, que vino a visitarla esa mañana, me vio con la cara larga y el enojo y le preguntó a mi madre: ¿y a ese qué le pasa? Y mi madre le dijo: él no regresa al colegio,
Me dijo, no vuelvo si no me compran uniforme. Soy la vergüenza de esta familia. Soy el único en esa secundaria que viene en ropa particular cuando todos tienen uniforme, porque no podemos pagar por ese bendito uniforme. Y ella le dijo, así es la cosa. Y se llevó una camisa y un pantalón de su servidor, se fue al centro de la ciudad, compró en la tienda donde solo se podía comprar esa tela, ese color y ese material. Se fue a su casa y cosió toda la noche, y a las 6 de la mañana apareció en mi casa con 2 camisas, 2 pantalones perfectamente planchados. Dios tiene sus Bernabés. Muchos de ustedes son Bernabés que han tomado el teléfono y han llamado a alguien una y otra vez, y esa llamada salvó la vida de una persona. Porque no estás buscando protagonismos, no estás buscando ser el centro de la historia, no estás buscando reconocimientos, estás buscando ser un canal de bendición para alguien más. Y no hay grandeza mayor que esa. No tengo que preguntarte si recibes la palabra, sé que lo haces. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos a abrazar esta verdad. Todo lo que he vivido, todo lo que soy, el lugar que tengo, el amor y el respeto de otros, mi trabajo, mi profesión, la unción que hayas puesto sobre mí, todo está aquí con un propósito, y lo acepto y lo abrazo. Que yo lo dé a alguien más, que yo me vuelva un puente que conecta, que yo me vuelva un canal de bendición para alguien más. Y te digo, Señor, aquí estoy, me dispongo a ti. Señor, ayúdame a que mi corazón de ser humano no bloquee la bendición por inseguridades, por egoísmos, por deseos de protagonismo. Ayúdame a ser un segundo feliz. Ayúdame a ser un canal de bendición para alguien. En el nombre de Jesús. Si usted mantiene sus ojos cerraditos, hoy soy consciente de que Jesús te trajo acá, el Espíritu Santo te trajo a esta reunión porque tú necesitas un encuentro con Jesucristo. Y yo bendigo a una persona, a la persona que te haya dicho ve, a la persona que te dijo conéctate con ese mensaje, a la persona que quizás te dijo revisa ese mensaje en YouTube, porque hay alguien que te invitó a venir y no sabía lo que estaba haciendo. Porque aquí hay un Saulo y un Simón, un Pedro que necesita conectarse con Dios. Y te quiero dar la oportunidad de que le abras el corazón a Jesucristo. Hace unos minutos alguien me decía, nunca he considerado estas cosas, pero yo sé que necesito. Y yo quiero darte la oportunidad de que antes de salir de aquí, le des a Jesús ser el Salvador en tu corazón, pidiéndole que limpie tus pecados y viendo cómo Él lo hace porque Él ha prometido hacerlo. ¿Quién aquí quisiera que le guiara en una oración de entrega a Jesucristo para que Él sea a partir de hoy tu Señor, tu Salvador, y que comiences una relación con Él que no tenías hasta hoy? Si quieres hacer esa oración conmigo, te invito a que te pongas de pie donde estés. Jesucristo va a cambiar tu vida. Jesucristo va a entrar a tu corazón hoy. No dejen de darles ese aplauso porque lo mejor de esta reunión está pasando ahora.
Oramos todos junto con ellos. Señor Jesús, dile con todo tu corazón: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Sé que no es casualidad que esté aquí. Creo en ti. Te rindo mi vida. Te pido que perdones mis pecados y que los laves con tu sangre. Creo que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí, en mi lugar, y que resucitó al tercer día para darme esta vida nueva. Yo te invito a que me recibas, me hagas tu hijo, tu hija. A partir de hoy te hago el Señor y Rey de mi corazón, y te seguiré y te serviré todos los días de mi vida. Gracias por recibirme, por escucharme. Cambia mi vida, Señor. Acomoda lo que tú quieras. Haz como tú quieras en mí. Y úsame para llevar, Señor, esta bendición a otras personas también, en el nombre de Jesucristo.